Hola de nuevo, seguimos con las relaciones interadministrativas. En este vídeo vamos a estudiar las conferencias sectoriales. La ley sí que regula con más detalle este órgano, quedando desarrollado en los artículos que van del 147 al 152. Bueno, pues aunque la propia ley da una definición de conferencia sectorial en el artículo 147 que va a ver en la siguiente diapositiva, traigo aquí como pequeña introducción una definición que me parece buena de enciclopediajurídica.com. Las conferencias sectoriales son órganos colegiados integrados por los órganos de gobierno de distintas comunidades autónomas reunidos por representantes del Estado con el fin de intercambiar puntos de vista, examinar en común los problemas de cada sector y las medidas proyectadas para afrontarlos o resolverlos. Ahora sí, vamos con la ley, que nos dice que la conferencia sectorial es un órgano de cooperación de composición multilateral y ámbito sectorial determinado que reúne como presidente al miembro del Gobierno que, en representación de la Administración General del Estado, resulte competente por razón de la materia, y a los correspondientes miembros de los consejos de Gobierno en representación de las comunidades autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. Bien, pues como ves, son órganos de cooperación relativos a un sector concreto de actividad pública. Están formados por el titular del departamento ministerial competente y por los consejeros de los gobiernos autonómicos responsables de la misma materia. Por ejemplo, existe la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, que está relacionada con las competencias propias del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Las conferencias sectoriales u órganos sometidos a su régimen jurídico con otra denominación habrán de inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación para su válida constitución. Bien, pues como vimos en el anterior vídeo, este registro electrónico viene regulado en la disposición adicional séptima. Y si recuerdas, el artículo 145.3 establece que los órganos de cooperación entre distintas administraciones en los que participe la Administración General del Estado deberán inscribirse en el Registro Electrónico Estatal de órganos e instrumentos de cooperación para su válida constitución. Cada conferencia sectorial dispondrá de un reglamento de organización y funcionamiento interno aprobado por sus miembros. Bien, pues en estos reglamentos se regula con más detalle temas como la convocatoria de las reuniones, el orden del día, quórum, funciones, etc. Las conferencias sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinación orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes. Este artículo 148 y los diferentes reglamentos internos de las conferencias son los que van a determinar las diferentes funciones que se atribuyen a las conferencias sectoriales. En concreto, este artículo nos dice que, en particular, las conferencias sectoriales ejercerán, entre otras, las siguientes funciones: ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nación o de los consejos de gobierno de las comunidades autónomas cuando afecten de manera directa al ámbito competencial de las otras administraciones públicas o cuando así esté previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a través de su pleno o bien a través de la comisión o el grupo de trabajo mandatado al efecto. Un ejemplo de proyecto normativo debatido en una conferencia sectorial de 2018 es el proyecto de reglamento de desarrollo de la Ley 54 de 28 de diciembre de 2007 de adopción internacional. Este proyecto dio lugar a la aprobación del Real Decreto 165 de 22 de marzo de 2019, por el que se aprueba el Reglamento de Adopción Internacional.
establecer planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas en materia sectorial correspondiente, procurando la supresión de duplicidades y la consecución de una mejor eficiencia de los servicios públicos. Bien, pues se trata de establecer y adoptar planes específicos de cooperación entre comunidades autónomas, procurando evitar duplicidades y haciendo un buen uso de los recursos públicos por parte de las administraciones públicas. Intercambiar información sobre las actuaciones programadas por las distintas administraciones públicas en ejercicio de sus competencias y que puedan afectar a las otras administraciones. Establecer mecanismos de intercambio de información, especialmente de contenido estadístico. Acordar la organización interna de la conferencia sectorial y de su método de trabajo. Un ejemplo de esta capacidad de organización es la creación de grupos de trabajo que vamos a ver más adelante. Y fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución al comienzo del ejercicio económico, de acuerdo con lo previsto en la Ley 47 de 26 de noviembre de 2003. Bien, pues esta es la Ley General Presupuestaria. Con esta función, en las conferencias sectoriales se debate y se determinan los criterios para acordar la utilización de recursos financieros del Estado para la financiación de las actividades de las comunidades autónomas. Lo puedes ver en el artículo 86 de esta Ley General Presupuestaria, que establece que los criterios objetivos que sirvan de base para la distribución territorial de los créditos presupuestarios, así como su distribución, se fijarán por la conferencia sectorial correspondiente al comienzo del ejercicio económico. Corresponde al ministro que presida la conferencia sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia al menos una vez al año o cuando lo soliciten al menos la tercera parte de sus miembros. En este último caso, la solicitud deberá incluir la propuesta de orden del día. La convocatoria, que deberá acompañarse de los documentos necesarios con la suficiente antelación, deberá contener el orden del día previsto para cada sesión, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la conferencia sectorial manifiesten su conformidad. El orden del día de cada reunión será propuesto por el presidente y deberá especificar el carácter consultivo, decisorio o de coordinación de cada uno de los asuntos a tratar. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitución y adopción de acuerdos podrá efectuarse por medios electrónicos, telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de actos, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiéndose los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial. De conformidad con lo previsto en este apartado, la elaboración y remisión de acta podrá realizarse a través de medios electrónicos. Cada conferencia sectorial tendrá un secretario que será designado por el presidente de la conferencia sectorial. Corresponde al secretario de la conferencia sectorial al menos las siguientes funciones: preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto, efectuar la convocatoria de las sesiones de la conferencia sectorial por orden del presidente, recibir los actos de comunicación de los miembros de la conferencia sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento, redactar y autorizar las actas de las sesiones,
Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentación generada con motivo de la celebración de sus reuniones y cuantas otras funciones sean inherentes a su condición de secretario. La adopción de decisiones requerirá la previa votación de los miembros de la conferencia sectorial y esta votación se producirá por la representación que cada administración pública tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas. Porque, por ejemplo, a la conferencia sectorial, además de los representantes, pueden asistir otras personas como técnicos o asesores que tendrán voz pero no voto. La ley establece que las conferencias sectoriales podrán adoptar dos tipos de decisiones, los acuerdos y las recomendaciones. Vamos a ver ahora los acuerdos. Bueno, pues los acuerdos suponen un compromiso de actuación en el ejercicio de las respectivas competencias y la ley prevé expresamente que dichos acuerdos son de obligado cumplimiento y directamente exigibles ante la jurisdicción contencioso administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra. El acuerdo será certificado en acta. Cuando la Administración General del Estado ejerza funciones de coordinación de acuerdo con el orden constitucional de distribución de competencias del ámbito material respectivo, el acuerdo que se adopte en la conferencia sectorial y en el que se incluirán los votos particulares que se hayan formulado será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas integrantes de la conferencia sectorial con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley 29 de 13 de julio de 1998, que es la Ley de Jurisdicción Contencioso Administrativa. También nos dice este artículo que el acuerdo será certificado en acta. Bien, pues voto particular significa la posibilidad que tienen los representantes de manifestar su opinión en contra. ¿Y qué quiere decir todo esto? Bien, pues cuando la Administración General del Estado tenga reconocida competencias de coordinación por la Constitución española, puede llevarlas a la conferencia sectorial y hacer obligatorio los acuerdos que se adopten para todas las administraciones que la integren con independencia del sentido de su voto. Las conferencias sectoriales podrán adoptar planes conjuntos de carácter multilateral entre la Administración General del Estado y la de las comunidades autónomas para comprometer actuaciones conjuntas para la consecución de objetivos comunes que tendrán la naturaleza de acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El acuerdo aprobatorio de los planes deberá especificar, según su naturaleza, los siguientes elementos de acuerdo con lo previsto en la legislación presupuestaria: los objetivos de interés común a cumplir, las actuaciones a desarrollar por cada administración, las aportaciones de medios personales y materiales de cada administración, los compromisos de aportación de recursos financieros y la duración, así como los mecanismos de seguimiento, evaluación y modificación. Bien, pues vamos ya con la recomendación. La recomendación tiene como finalidad expresar la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la conferencia sectorial se comprometen a orientar su actuación en esa materia de conformidad con lo previsto en la recomendación, salvo quienes hayan votado en contra, mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Como ves, con la recomendación se expresa la opinión de la conferencia sectorial sobre un asunto concreto, pero a diferencia de los acuerdos no genera obligaciones jurídicas concretas, sino el compromiso de sus miembros de orientar en la materia de que se trate. La ley exige que si uno de los miembros de la conferencia pretende separarse del criterio expresado en la recomendación, deberá motivarlo e incorporar dicha justificación en el correspondiente expediente. Aquí motivar significa razonar o explicar.
La comisión sectorial es el órgano de trabajo y apoyo de carácter general de la conferencia sectorial, estando constituida por el secretario de Estado u órgano superior de la Administración General del Estado designado al efecto por el ministro correspondiente, que la presidirá, y un representante de cada comunidad autónoma, así como un representante de la ciudad de Ceuta y de la ciudad de Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la Secretaría de la Comisión Sectorial corresponderá a un funcionario del ministerio correspondiente. Si así se prevé en el Reglamento Interno de Funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrán funcionar de forma electrónica o por medios telefónicos o audiovisuales que garanticen la intercomunicación entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrónico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde esté la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el Reglamento de Funcionamiento Interno de la Conferencia Sectorial. La finalidad principal de las comisiones sectoriales y los grupos de trabajo es principalmente la preparación y el seguimiento de las reuniones y los acuerdos de la conferencia. En concreto, la ley nos dice que la comisión sectorial ejercerá las siguientes funciones: la preparación de las reuniones de la conferencia sectorial, para lo que tratará los asuntos incluidos en el orden del día de la convocatoria, el seguimiento de los acuerdos adoptados por la conferencia sectorial, el seguimiento y evaluación de los grupos de trabajo constituidos y cualquier otra que le encomiende la conferencia sectorial. Las conferencias sectoriales podrán crear grupos de trabajo de carácter permanente o temporal, formados por directores generales, subdirectores generales o equivalentes de las diferentes administraciones públicas que formen parte de dicha conferencia, para llevar a cabo las tareas técnicas que le asigne la conferencia sectorial o la comisión sectorial. A estos grupos de trabajo podrán ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar. El director del grupo de trabajo, que será un representante de la Administración General del Estado, podrá solicitar con el voto favorable de la mayoría de sus miembros la participación en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados con el fin de recabar propuestas o formular consultas. La disposición adicional 9ª de esta ley crea la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, con la función de impulsar el desarrollo de la administración electrónica. Nos dice que la Comisión Sectorial de Administración Electrónica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administración Pública, es el órgano técnico de cooperación de la Administración General del Estado, de las administraciones de las comunidades autónomas y de las entidades locales en materia de administración electrónica. La Comisión Sectorial de la Administración Electrónica desarrollará al menos las siguientes funciones: asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las administraciones públicas, impulsar el desarrollo de la administración electrónica en España y asegurar la cooperación entre las administraciones públicas para proporcionar información administrativa clara, actualizada e inequívoca. También nos dice que cuando por razón de las materias tratadas resulte de interés, podrá invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones de la comisión sectorial. Bien, pues con esta diapositiva terminamos y el siguiente vídeo tratará sobre los convenios y con él pues termino el tema de las relaciones interadministrativas.